Tú estás en el rincón de los hebreos, un punto de encuentro, un camino de transición a nuestras raíces hebreas, resaltando los valores éticos, morales y espirituales. Sigue en nuestra sintonía y no te apartes. Bien, tenemos la continuación del estudio que vimos el domingo anterior. Hablamos sobre nuevos cielos y nueva tierra. Y hoy yo creo que nos va a hacer reflexionar y profundamente en lo que vamos a estar analizando. Con la venida de Yahoshua sucede algo asombroso en esta tierra. ¿Qué sucede? Se acerca a nosotros el reino de Yahweh. Han transcurrido ya más de 2000 años desde que Yahoshua vino a este mundo y no nos hemos percatado de lo que este gran acontecimiento trajo consigo. Viene una renovación a la tierra, como nos dice el Tehilim 104:30, dice: renuevas la faz de la tierra. La luz resplandece sobre las tinieblas. Por lo tanto, este suceso nos habla de que para el ser humano los cielos y la tierra serán diferentes, claros, luminosos, al disiparse las tinieblas. Eso sí, si se valora este acontecimiento, si se acepta la salvación, si se acepta la liberación que por amor el Padre nos está ofreciendo. Vamos a ver algunos pasukim que dan sustento a esto. Dice en Mateo 4:14, esto sucedió para que se cumpliera lo que el profeta Yeshaya había dicho: tierra de Zebulún y tierra de Neftalí, hacia el lago, más allá del Jardín, Galil de los Goyim. El pueblo que vive en tinieblas ha visto gran luz. Sobre los que viven en la región bajo sombra de muerte, la luz ha amanecido. Yo creo que esto nos dice muchísimo, ¿sí? Y también Yahoshua desde ese momento empieza a proclamar: vuélvanse de sus pecados a Elohim, porque el reino de Yahweh está cerca. Y vemos en Yohanan 1:11, él vino a su propia tierra natal y su propio pueblo no le recibió. Aquí está el problema. Pero a todos los que le recibieron, aquellos que ponen su confianza en su persona y su poder, él les dio potestad de convertirse en hijos de Yahweh. No por herencia sanguínea, ni por impulsos físicos, ni por intención humana, sino porque Yahweh así lo dispuso. ¡Qué maravilla! Aquí es donde vemos que los gentiles, que todos aquellos que son llamados y que escuchan la voz de Yahweh, aunque no pertenezcan al pueblo de Israel, son injertados en el árbol del olivo. En Yohanan 3:19 vemos: ahora este es el juicio, la luz ha entrado en el mundo, pero la gente amó las tinieblas más que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras serán perversas, porque todos los que hacen cosas malvadas odian la luz y la evitan para que sus obras no sean expuestas. Pero todo el que hace lo que es verdadero viene a la luz para que todos vean que sus obras son realizadas por Elohim. También leemos en Yohanan 8:12, Yahoshua les habló de nuevo: yo soy la luz del mundo. Todo el que me siga nunca andará en oscuridad, sino que tendrá la luz que da vida. La luz que da vida. Primera de Yohanan 1:4-10. Y este es el mensaje que de él hemos oído y lo proclamamos a ustedes. Yahweh es luz, no hay oscuridad en él, ninguna. Si declaramos que tenemos confraternidad con él mientras caminamos en la oscuridad, estamos mintiendo y no estamos viviendo en la verdad. Pero si estamos caminando en la luz como él está en la verdad, entonces tenemos confraternidad uno con el otro, y la sangre de su hijo Yahoshua nos purifica de todo pecado. Si declaramos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si reconocemos nuestros pecados, entonces, puesto que Él es digno de ser confiado y es justo,
Él nos perdonará y nos purificará de toda maldad. Si declaramos que no hemos pecado, hacemos que Él sea mentiroso y su palabra no está en nosotros. Vemos que Yohanan registra por lo menos estas declaraciones notables de Yahoshua. Aparte, además de decir yo soy la luz del mundo, también dice yo soy el pan de vida, Yohanan 6:48. Yo soy la puerta, Yohanan 10:9. Yo soy el buen pastor, Yohanan 10:11. Yo soy la resurrección y la vida, Yohanan 11:25. Yo soy el camino, la verdad y la vida, Yohanan 14:6. Yo soy la vid, Yohanan 15:5. Aquí, al hacer estas declaraciones, Yahoshua revela que sobre los que viven en la región bajo sombra de muerte, la luz ha amanecido. Con la venida de Yahoshua viene nuestra liberación y el establecimiento del reino de Yahweh en esta tierra. El reino de Yahweh llegó a este mundo con Yahoshua e inició un tiempo de misericordia, de restauración, de liberación para toda la humanidad. Lo vemos, vamos a sustentarlo con citas de las Sagradas Escrituras, Efesios 2, 13, 16. Pero ahora ustedes que estaban muy lejos han sido acercados por medio del derramamiento de la sangre de Mashiach, porque Él mismo es nuestro Shalom. Él nos ha hecho a ambos pueblos uno y ha derrumbado la mejitzá que nos dividía, destruyendo en su propio cuerpo la enemistad ocasionada por la Torá con sus mandamientos, manifestada en forma de ordenanzas. Vamos a poner mucho cuidado en todo esto, porque hay ocasiones en que es mal interpretada la palabra y no se trata de desecharla, sino de ver la profundidad y de entender su verdadero sentido y significado. Él hizo esto para crear, en unión con Él mismo, de los dos grupos, una humanidad renovada y entonces hacer shalom, para así reconciliar para Yahweh ambos pueblos en un solo cuerpo. Siendo ejecutado como un criminal, entonces mató en sí mismo esa enemistad. También cuando vino, Él anunció como buenas noticias, shalom a ti que estás lejos y shalom a aquellos que están cerca. Noticias que por medio de Él ambos tenemos acceso en el Espíritu al Padre. Él triunfó sobre la muerte y sobre el pecado. El pecado ya veíamos que es la transgresión de la Torá. Y también en Colosenses encontramos lo siguiente, Colosenses 2, 13, 17. Ustedes estaban muertos por sus propios pecados, esto es, su vieja naturaleza, pero Yahweh les dio vida juntamente con el Mashiach, perdonando todos sus pecados. Él canceló el documento de deuda en contra nuestra, pongamos mucha atención, por causa de las regulaciones. Estaba como testimonio en contra nuestra, pero Él lo removió clavándolo en la estaca de ejecución, despojando a los gobernadores y autoridades de su poder, los exhibió públicamente como espectáculo, triunfando sobre ellos por medio de la estaca. Entonces, Yahoshua no abolió las ordenanzas de la Torá, sino la perversión legalista de la Torá. Rav Shaul en su carta a los Gálatas nos explica claramente acerca de las regulaciones que estaban como testimonio en contra nuestra. Lo vemos en Colosenses 4, 4, 7. Nos dice, pero cuando la hora designada llegó, Yahweh envió a su Hijo. Él nació de una mujer, nacido a una cultura donde la perversión legalista de la Torá era la norma. Aquí está la clave. Para que Él pudiera redimir a los que estaban en sujeción a ese legalismo y entonces permitiera que nosotros fuéramos hechos hijos de Yahweh. Ahora, por ustedes ser hijos, Yahweh ha puesto en nuestros corazones el espíritu de su Hijo, el espíritu que clama, Abba. Esto es, amado Padre, así nos dice la traducción de Diego Ascunce, papaíto también, papito. Así por medio de Yahweh ya no eres esclavo sino hijo, y si eres un hijo, eres también heredero. Elohim envió a su propio Hijo
para que él mismo se sometiera a la Torá, no para violar la Torá, pero no para aceptar la perversión legalista de la Torá. Tenemos que analizar esto muy bien para no seguir pervirtiendo la palabra de Yahweh. Yahoshua no vino a rescatar a los que estaban sometidos a la ley o a la Torá, sino a liberar y liberarnos de los legalismos que pervertían la Torá. Vemos en Gálatas 4:3. Cuando niños éramos esclavos de los espíritus elementales del universo. De ninguna manera se nos dice, como se ha llegado a interpretar, que la ley esclaviza. Leemos claramente que lo que nos esclavizaba y sigue esclavizando son los espíritus elementales del universo o del mundo. ¿Cuáles son los espíritus elementales del mundo? Como se nos dice en otras versiones también, Romanos 7:14, pues sabemos que la Torá es del espíritu, pero en lo que a mí se refiere, estoy ligado a mi vieja naturaleza, vendido a la esclavitud del pecado. Yo mismo no entiendo mi comportamiento, no hago lo que quiero, en cambio, hago todo lo que odio. Ahora, si estoy haciendo lo que no quiero hacer, estoy de acuerdo que la Torá es buena. De manera que ya no es el verdadero yo haciéndolo, sino el pecado que habita en mí. Pues yo sé que nada bueno habita en mí, esto es dentro de mi vieja naturaleza. Yo puedo querer lo que es bueno, pero no lo puedo hacer, porque no hago el bien que quiero, en vez el mal que no quiero, eso es lo que hago. Pero si estoy haciendo lo que el verdadero yo no quiere, ya no es el verdadero yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que he encontrado que esta es la regla, un tipo de Torá perversa, mucho cuidado, un tipo de Torá perversa que a pesar de que quiero hacer lo que es bueno, la maldad está ahí mismo conmigo. Porque dentro de mi ser yo completamente estoy de acuerdo con la Torá de Yahweh, pero en varios miembros de mi cuerpo veo otra Torá diferente, una que batalla con la Torá de mi mente y me hace prisionero de la Torá del pecado que opera en varios miembros de mi cuerpo. Y luego nos dice, ¿qué criatura tan miserable soy? ¿Quién me rescatará de este cuerpo ligado a la muerte? En Mateo 11:12, desde el tiempo de Yohanan nos dice que el que sumerge en agua hasta ahora, desde el tiempo de Yohanan, el que sumerge en agua hasta ahora, el reino de Yahweh sufre violencia y los violentos están tratando de arrebatarlo. Yahoshua habla de Israel y a través de él a todas las naciones de la tierra. De esta tierra, aquí es donde el reino de Yahweh sufre violencia y los impetuosos, los vehementes, apasionados, violentos, están tratando de arrebatarlo en un mundo que se opone a obedecer la Torá. Entonces hace violencia, genera violencia todo esto en el mundo espiritual. Elohim siempre ha querido nuestra liberación. Lo vemos sacando a Israel de Egipto y guiándolo él mismo hacia la tierra prometida. Nosotros mismos añoramos esa tierra prometida donde se establece el reino de Yahweh para que podamos triunfar sobre el pecado que habita en nosotros. El Rab Shaul nos dice que el pecado es la violación de la Torá, como ya hemos dicho, y así es en efecto, sí, porque los miembros de nuestro cuerpo ven otra Torá que nos hace prisioneros, la Torá del pecado que opera en varios miembros de nuestro cuerpo. Así nuestros miembros libran una batalla con la Torá de nuestra mente. No hacemos el bien que queremos, el mal que no queremos, eso es lo que hacemos. Yahweh por esto vio que era necesario enviar a su Hijo al mundo para mostrarnos el camino para llegar a Él. Yahweh habló en tiempos antiguos a través de los profetas y hace un poco más de 2000 años Abacadosh nos habla y hace algo más que nos trae la liberación a través de Yahoshua, su Hijo. Toma nuestro lugar, Yahoshua lleva sobre sí el precio de nuestras transgresiones a la Torá, nuestros delitos, nuestros pecados, pero no para eximirnos del cumplimiento de la Torá, no para decir, bueno, Yahoshua cumplió ya y nos liberó del cumplimiento de la Torá, sino para que
no siguiésemos pecando. Para eso, con la venida de Yahoshua, el reino de Yahweh se acerca a la humanidad, para que pudiésemos tener acceso a través del camino vivo y nuevo que nos abrió Yahoshua a través de su carne. Él mismo dijo, lo vemos en Yohanan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre excepto a través de mí. Y en Hebreos 10:19-22 vemos, así que hermanos, tenemos confianza para usar el camino que lleva al lugar especialmente Kadosh, abierto por la sangre de Yahoshua. Él lo inauguró para nosotros como un camino vivo y nuevo a través de la Pajoret por medio de su carne. También tenemos un gran Cohen sobre la casa de Yahweh, por lo tanto acerquémonos al lugar especialmente Kadosh con la completa seguridad que brinda la confianza, con nuestros corazones rociados con limpieza de una mala conciencia y nuestros cuerpos lavados en agua pura. Yahoshua con su venida establece el reino de Yahweh en la tierra. Yohanan el inmersor anunció en Mateo 3:2, vuélvanse de sus pecados a Elohim porque el reino de Yahweh está cerca. Y en Mateo 4:17 también encontramos, desde aquel momento Yahoshua comenzó a proclamar, vuélvanse de sus pecados a Elohim porque el reino de Yahweh está cerca. Y en Marcos 1:15 también nos dice, el tiempo ha llegado, el reino de Yahweh está cerca, vuélvanse a Yahweh de sus pecados y crean en las buenas noticias. Mateo 5:3-5 nos dice, viendo la multitud, Yahoshua subió al monte, después que se sentó, sus talmidim vinieron a él y comenzó a hablar. Esto es lo que les enseñó. Cuán bendecidos son los pobres en el espíritu, porque el reino de Yahweh es de ellos. Cuán bendecidos aquellos que son oprimidos, porque ellos persiguen justicia, porque el reino de Yahweh es de ellos. Aquí vemos que el reino de Yahweh, entonces, no es algo físico, no es algo material. Yo les digo que si su justicia no es mucho mayor que la de los maestros de la Torah y de los Perushim, de ningún modo entrarán en el reino de Yahweh. Y se nos dice en Mateo 6 también, busca primero el reino de Yahweh y su justicia, y todas esas cosas se te darán también, o sea, las cosas que necesitamos en la vida diaria. Pero también está escrito en Mateo 7:21, no todos los que me dicen, mi Señor, mi Adón, entrarán en el reino de Yahweh, sino solo aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Además les digo que muchos vendrán del este y del oeste a tomar sus lugares en el banquete del reino de Yahweh con Abraham, Isaac y Jacob. Pero aquellos nacidos para el reino serán echados fuera en la oscuridad. Ahí será el llanto y el crujir de dientes. Recordaba hace un momento la clase anterior cuando se hablaba de aquella mujer que sedujo a Samson a pesar de ser israelita. Aquí nos dice, aquellos nacidos para el reino serán echados fuera en la oscuridad, o sea, aquellos que no hacen la voluntad de Yahweh. Yahoshua entonces nos enseña a discernir el reino de Yahweh, y vemos aquí en Mateo 12:28, pero si expulso demonios por el Ruach HaKodesh, entonces el reino de Yahweh ha llegado a ustedes. Y en el 13:11-19 dice, y respondió, a ustedes les es dado conocer los secretos del reino de Yahweh, pero a ellos no les es dado, porque el que tiene algo se le dará más y tendrá mucho, pero el que nada tiene, aun lo poco que tiene le será quitado. Por eso les hablo por medio de parábolas, porque ellos miran y no ven, oyen y no escuchan, ni entienden. Esto es, en ellos se cumple la profecía de Yeshayá, que dice, por más que permanezcan escuchando, nunca entenderán, por más que permanezcan mirando, nunca percibirán, porque el corazón de esta gente está entumecido. Han cerrado sus ojos, dice, con sus oídos escasamente oyen, como para ver con ellos, ni oír con sus oídos, para no entender con sus corazones y hacer teshuvá, para que yo los pueda sanar. Pero ustedes, cuán bendecidos son sus ojos, porque ellos ven, y sus oídos, porque ellos oyen. Sí, en verdad, les aseguro que muchos profetas y muchos
Sadikim quisieron haber visto lo que ustedes están viendo y no lo vieron. Quisieron haber oído esto que ustedes están oyendo y no lo oyeron. Yahoshua mandó a los suyos anunciar las buenas noticias del reino de Yahweh y advirtió. En Mateo 24 vemos: muchos falsos profetas aparecerán y engañarán a mucha gente, y por haberse multiplicado la falta de cumplimiento de la Torá, el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin se salvará. Y estas buenas noticias acerca del reino serán anunciadas por todo el mundo para testimonio a todos los goyín, y entonces vendrá el fin, cuando se lleven las noticias del reino de Yahweh. Y en Hechos 8:12 también se nos dice: pero cuando estaban a creer a Felipe, mientras anunciaba las buenas noticias referente al reino de Yahweh y al nombre de Yahoshua Hamashiach, eran sumergidos tanto ambos, hombres y mujeres. Y en Hechos 14:22 dice: fortaleciendo a los talmidim, alentándolos a que permanecieran fieles a la fe y recordándoles que es a través de pasar por muchas dificultades que entramos en el reino de Yahweh. No es tan sencillo, porque tenemos que renunciar a muchas cosas que la vieja naturaleza pecaminosa exige, ¿sí? Como decíamos al principio, esa Torah pervertida, ¿verdad?, que reclaman algunos miembros de nuestro cuerpo. Y Hechos 19:8, Shaul dice: fue a la sinagoga y por 3 meses habló con audacia, teniendo diálogos y tratando de persuadir a la gente acerca del reino de Yahweh. Pero ¿cómo es el reino de Yahweh?, nos preguntamos. Y en 1 Corintios 4:20, el Rab Shaul nos contesta esta pregunta: porque el reino de Yahweh no es un asunto de palabras, sino de poder. Y en Hechos 1:8 encontramos: pero recibirán poder cuando el Ruach HaKodesh venga sobre ustedes, y serán mis testigos, transmisores de las buenas noticias, esto es, ¿sí?, en Jerusalén, en todo Yahudá y Sonrom, en verdad hasta lo último de la tierra. Y en Mateo 10:5-7 dice: a estos 12 envió Yahoshua con las siguientes instrucciones: no vayan al territorio de los goyim, no entren en ningún pueblo de Sonrom, vayan mejor a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y al ir proclamen: el reino de Yahweh está cerca. Fíjense bien: sanen a los enfermos, resuciten los muertos, limpien a los afectados con zarat, echen fuera demonios. Ustedes han recibido sin pagar, así que den sin pedir paga. No lleven dinero en sus cintos, ni oro, ni plata, ni cobre, y para el viaje no lleven alforja, ni ropa adicional, ni sandalias, ni bastón. El obrero se le debe dar lo que necesite. Y bueno, esto lo vemos en Mateo 10:5-7. Y el tiempo de misericordia infinita mostrada por el Padre hacia la humanidad nos habla entonces del establecimiento de un reino donde el poder y la Shekinah de Yahweh se manifiestan poderosamente, aproximadamente desde el año 33 después de Yahoshua. Lo que leemos en Mateo 10:5-7 no es a futuro, es la manifestación del poder de Yahweh aquí en la tierra, porque su reino no consiste en palabras sino en poder, ese poder que se manifestó en Yahoshua y que los primeros talmidim recibieron en Shavuot, es el mismo poder que recibe quien se mantiene Kadosh para Yahweh, porque el reino de Yahweh está entre nosotros. Lucas 17:20. Los Perushim preguntaron a Yahoshua: ¿cuándo vendría el reino de Yahweh? Y él respondió: el reino de Yahweh no viene con señales visibles, ni la gente podrá decir: miren, aquí está o allá está. Porque vean, el reino de Yahweh está entre ustedes. Primero se anunció: está cerca. Pero el mismo Yahoshua nos dice: miren, porque vean, el reino de Yahweh está entre ustedes. La puerta para entrar al reino de Yahweh es Yahoshua. Él es la puerta. Él es el que
nos dice en Yohanan 10:1, sí, en verdad, yo les digo, la persona que no entra al corral de las ovejas por la puerta, sino que trepa por otra parte, es un ladrón y un atracador, pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este es al que el portero admite, y las ovejas oyen su voz. Él llama a sus ovejas, cada una por su nombre, y las dirige hacia afuera. Después de sacar a todas las que son suyas, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque reconocen su voz. Ellas nunca siguen a un extraño, sino que huyen de él, porque las voces de los extraños no son familiares a ellas. Yahoshua usó con ellos esta manera directa de hablar, pero ellos no entendieron lo que les estaba diciendo. De modo que Yahoshua les dijo otra vez, sí, en verdad yo les digo que yo soy la puerta de las ovejas. Todos aquellos que han venido antes de mí han sido ladrones y atracadores, pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Si alguien entra por medio de mí, él estará a salvo e irá, encontrará pastos. El ladrón solo viene para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida en la medida más abundante. Y nos habla de los requisitos que necesitamos llenar para poder entrar al reino de Yahweh, nacer de nuevo. Yo te digo, Yohanan 3:1, 3:3, que a menos que una persona nazca de nuevo de lo alto no puede ver el reino de Yahweh. Sí, en verdad yo te digo que a menos que una persona nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Yahweh. Sí. Aquí estaba cuestionando Nicodemo a Yahoshua, no entendía, y le dijo, tú tienes el nombramiento, Yahoshua le dice a él, nombramiento de ser maestro de Israel y no sabes esto. Sí, en verdad te digo que de lo que hablamos conocemos y de lo que testificamos hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestras evidencias. Si ustedes no me creen cuando les hablo de las cosas del mundo, ¿cómo me creerán de las cosas del cielo? Otro requisito es obedecer la Torá. Jacob 2:5 dice, escuchen mis amados hermanos, ¿no ha escogido Yahweh a los pobres del mundo para ser ricos en fe, para recibir el reino prometido a los que le aman? Pero ustedes desprecian a los pobres. ¿No son los ricos quienes los oprimen y los arrastran hacia los tribunales? ¿No son ellos los que insultan el buen nombre de Él, a quien ustedes pertenecen? Si en verdad ustedes logran la meta de la Torá del reino, en conformidad con el pasaje que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, haces bien. Pero si muestras favoritismos, tus obras constituyen pecado, ya que son declarados culpables de transgresión bajo la Torá, porque una persona que guarda toda la Torá, pero falla un punto, es culpable de violarla toda. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también dijo, no asesinarás. Ahora, si no cometen adulterio, pero sí asesinan, se han vuelto transgresores de toda la Torá. Mateo 7:12, siempre traten a otros de la forma que a ustedes les gustaría que los traten, porque esto resume las enseñanzas de la Torá y los profetas. Entren por la puerta estrecha, porque la puerta que los lleva a la destrucción es ancha y el camino espacioso, y muchos viajan por él. Pero es una puerta estrecha y un arduo camino el que lleva a la vida, solo unos pocos lo encuentran. Tengan cuidado con los falsos profetas. Ellos vienen a ustedes vestidos de oveja, pero por dentro son lobos hambrientos. Por sus frutos los reconocerán. Aquí está otra clave para reconocer, ¿sí? ¿Puede la gente, nos dice, puede la gente recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? De la misma forma, todo árbol saludable produce buen fruto, pero todo árbol enfermo produce fruta mala. Un árbol saludable no puede dar mal fruto, ni un árbol enfermo dar buen fruto. Todo árbol que no produce buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los reconocerán. Y luego en Mateo 13, 24-30, estamos terminando, Yahoshua les contó otra parábola. El reino de Yahweh es como un hombre que sembró una semilla en su campo, pero cuando todos estaban durmiendo,
Su enemigo sembró mala hierba desde entre el trigo y después se retiró. Cuando el trigo brotó y se formó la espiga y con grano, la mala hierba también brotó. Entonces los trabajadores fueron a decirle al dueño: Adón, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde ha salido la mala hierba? Él respondió: algún enemigo ha hecho esto. Los trabajadores le preguntaron: ¿quieres que vayamos a arrancar la mala hierba? Él les dijo: no, porque al arrancar la mala hierba pueden arrancar algo del trigo al mismo tiempo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha. Entonces mandaré a los que recogen la cosecha que recojan primero la mala hierba y la aten en manojos para quemarla, y después guarden el trigo en mi granero. Todas estas cosas Yahoshua contó a la gente por medio de parábolas. En verdad no dijo nada sin usar parábolas. Esto era para que se cumpliera lo dicho por el profeta: abriré mi boca en parábolas, diré lo que ha estado oculto desde la creación del universo. En nuestros días, los transgresores de la Torá y los que la obedecen habitan juntos este planeta, como el trigo y la cizaña, el bien y el mal juntos, por un poco de tiempo más. Solo Yahweh sabe el día y la hora del fin de este sistema, pero somos conscientes de que la maldad se ha incrementado como nunca antes, y aunque el reino de Yahweh se acercó con la venida de Yahoshua, la humanidad en su mayoría hasta hoy lo ha despreciado. La misericordia de Yahweh, quien no dará por inocente al culpable, pues también aplicará su justicia. En Hebreos 10:29, piensen en todo lo peor que será el castigo merecido por alguien que haya pisoteado al Hijo de Yahweh, que haya tratado como algo común la sangre del pacto que le hizo Kadosh, y que ha insultado al Ruach HaKodesh, dador de la gracia de Yahweh, porque al único que nosotros conocemos es el que dijo: la venganza es mi responsabilidad, yo daré el pago. Y después dijo: Yahweh juzgará a su pueblo. Yahweh comienza, desde luego, a juzgar a su pueblo. Y termino con este pasuk, ¿sí? Lucas 17:20. Los Perushim preguntaron a Yahoshua: ¿cuándo vendrá el reino de Yahweh? Él respondió: el reino de Yahweh no viene con señales visibles, ni la gente podrá decir: miren, aquí está o está allá, porque vean, el reino de Yahweh está entre ustedes. Con esto concluimos. Amén. Amén, ve amén.